Qué gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Empezando este fin de semana que seguramente puede llegar a ser maravilloso. Recuerden que nosotros somos parte importante de cómo tengamos nuestro fin de semana y nuestros días. Nosotros tomamos una decisión y si la decisión que tomamos es de ser bendición, de ser luz, déjenme decirles que muchas cosas van a caer en bendición, ¿sí? Estamos empezando este programa de Familia en Familia como cada viernes aquí en su segmento del adulto mayor. Recuerden, mi nombre es Miguel Ángel Torres, algunas personas ya me conocen, otras personas es posiblemente la primera ocasión que tengamos oportunidad de estar con ustedes nosotros. Pues bien, vengo de un centro especializado para la atención del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud, del cual hemos tenido ya mucha experiencia en el manejo del adulto mayor, ¿sí? Y mucho de esto se debe a la experiencia en el manejo de la salud que tuvimos durante más de 30 años en la atención y cuidado de la salud de muchas personas cuando éramos un centro hospitalario, ¿sí? Nosotros en nuestras instalaciones nos especializábamos en poder llevar a cabo la ayuda para tener una mejor salud en muchas ocasiones a través de intervenciones quirúrgicas o también teniendo la oportunidad de ser parte de muchas familias que tuvieron la bendición de recibir a un ser amado, a un bebé. En nuestras instalaciones tuvimos más de 1,500 nacimientos durante este lapso que estuvimos nosotros operando como centro hospitalario, aunado a diferentes intervenciones en nuestros quirófanos y todo, de fracturas de cadera, que muchas intervenciones, pero ya en el 2013, más bien finales del 2012, hicimos un alto en el camino y vimos que nos queríamos especializar, queríamos evolucionar, y esta evolución nos llevó a lo que ahora ya es una realidad. Fue un sueño que fue pensado, creado y proyectado para que esto que es Residencia Plenitud, que ya estamos empezando para llegar a nuestro 5º año de operaciones, tengamos oportunidad de poder servir a tantas y tantas familias que están solicitando que sus adultos mayores tengan una vida digna, una vida plena y con amor para que sean personas felices. Sí, bueno, entonces de aquí hemos tenido también la experiencia en el manejo de no solamente el aspecto físico médico, que era lo que nosotros ya veíamos, sino también nos enfocamos a la parte emocional, esa parte emocional que en muchas ocasiones nos afecta no solo a adultos mayores, sino a todas las personas, que si no cuidamos bien esta parte emocional, estamos hablando específicamente en cuestiones como depresiones, puede llevarnos a generar ciertas patologías, ciertas enfermedades que no deberíamos de tener, pero al estar en una posición vulnerable a través de esta depresión, podemos tener y florecer enfermedades que podrían no deber de estar en nuestro cuerpo. Y también algo sumamente importante, y ustedes que nos siguen aquí en este programa, pues pueden comentarlo y verlo, que es la parte espiritual. Sí, esa parte que nos complementa, esa parte que nos permite tener una relación con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, esa paz que solamente viene de Él. Sí, bueno, estas son las 3 partes fundamentales del cuidado de el adulto mayor y de las personas que se encuentran en Residencia Plenitud. Nosotros nos especializamos para esto, con médicos especialistas, médico en sitio,
un equipo de enfermería y cuidadores las 24 horas del día, equipo de psicología. ¿Para qué? Para ver esa parte emocional y tener actividades ocupacionales, como venía comentando con ustedes, personal especializado en la preparación de alimentos, nutricionalmente, nutrióloga, en fin, todo un staff aunado a la parte administrativa que le da respaldo a que todo el equipo de salud que tiene que ver con que los residentes se encuentren lo mejor que se pueda para darles esa vida digna, plena y con amor, pueda hacerse posible. Pues bien, ese equipo de Residencia Plenitud nos ha permitido, hemos tenido experiencias y nos ha permitido cada vez irnos especializando en la atención del adulto mayor. ¿Sí? Pues bien, el día de hoy vamos a platicar de un tema relevante, consideramos relevante porque han venido con nosotros a acercarse, a hacer preguntas, a acercarse para conocer el manejo de personas que hayan tenido ciertas eventualidades, o inclusive si nosotros tenemos oportunidad de atender a personas que tengan eventualidades que hayan generado, que se hayan generado a través de un tema que vamos a ver el día de hoy, y es la embolia cerebral. Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy, ¿sí? Pero si me permiten, antes de entrar al tema, vamos a dar un agradecimiento a todas las personas que nos están viendo desde Argentina. Sí, muchas gracias por sintonizarnos desde donde termina o de donde inicia América, como ustedes gusten verlo, pero que nos permite que a través de esta señal podamos estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes que están en Argentina, personas que están en Canadá, muchas gracias por permitirnos. Sabemos que ahorita está pasando, creo, unos momentos de fríos muy importantes. Esperemos que todas las cosas salgan bien. Sí, gracias por sintonizarnos. También las personas que desde Costa Rica están teniendo oportunidad de continuar esta programación y con ustedes se complementa. Muchas gracias. Las personas que están desde Estados Unidos de América, muchas gracias porque ustedes hacen posible, conjuntamente con las demás personas, que esta señal esté en el aire. Gracias por sus aportaciones, cada uno de ustedes, y por supuesto los que estamos aquí en México. Muchas gracias porque ustedes hacen posible que Montemaría Radio esté en el aire y esté para servirles a cada uno de ustedes. Muchas gracias a los Estados Unidos, México, a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. Y como cada viernes en su espacio de la atención del adulto mayor. Muchas gracias. Les damos. Pues bien, ¿por qué quise platicar de este tema? Este tema tan relevante e importante que tiene que ver con problemas de la salud que en ocasiones pueden ser prevenidas en la mayoría de ocasiones, y hay ocasiones en donde estas eventualidades suceden sin previo aviso y nos llevan a tener que trabajar conjuntamente con nuestro ser amado al que le sucede un evento como la embolia cerebral y a la familia que lo rodea. ¿Por qué? Porque este es un trabajo, déjenme decirle, llega a ser titánico. Porque una persona de estar normal que decir dentro del estado de la persona en donde normalmente se desenvuelve, se comporta, se encuentra, de un momento a otro puede tener una eventualidad que haga que nuestra salud, tomando en cuenta que estoy hablando a la persona que le sucede esta eventualidad, que su salud sea
comprometida de forma parcial o total, de forma temporal o permanente, con una eventualidad como esta, como una embolia cerebral, en donde pueden tener diferentes niveles de afectaciones, ¿sí? Y esto sucede cuando empezamos a tener problemas que podríamos haber evitado. ¿A poco se puede evitar? Se puede prevenir, ¿sí? Podemos disminuir el índice o el porcentaje de presentación de estos eventos en nuestra vida, claro, pero aquí tiene que ver mucho lo que estemos dispuestos a hacer. ¿Por qué les platico esto? Porque en ocasiones tenemos que hacer esfuerzos en nuestra alimentación, esfuerzos en nuestras actividades. Es alimentarnos más sanamente, no más, sino buscando que sea más sano lo que comemos y dejando de ser sedentarios. Sedentarios es que no realizamos ejercicios, ¿sí? Y eso puede hacer ruido, choque a muchas personas porque son momentos en donde se tienen que tomar decisiones, ¿sí? Bueno, esta problemática viene a través de unos problemas que surgen. A ver, voy a pedirle al equipo de producción aquí en Montemaría si nos pueden ayudar a poner una de las láminas que traemos para que ustedes puedan ir acompañándonos en el desarrollo de este tema. Vamos a pedirle aquí al equipo de producción si nos puede ayudar, por favor, la primera lámina. Ese es el tema de hoy, embolia cerebral. ¿Sí? Pero para conocer el tema de embolia cerebral, primero vamos a ver qué es, ¿sí? Vamos a pedirle, mira, ¿sabes qué? ¿Podemos regresar a la primera? ¿Sí? Porque, miren, quisiera pedirles si pudiesen contactarse con nosotros, ¿sí? Para algunas preguntas o alguna información que requieran, que si en este momento no se da la respuesta completa, pues bien, podemos en el transcurso de la semana, del fin de semana y la semana, poderles dar respuesta puntual. Si lo tenemos, si no, nos contactamos con especialistas y podemos ayudarles para que ustedes puedan conocer de este tema, ¿sí? Saber qué perspectiva, qué es la enfermedad, se los podemos hacer llegar. Esta pequeña información que tenemos ahorita, se los podemos hacer llegar. Y en cada uno de los eventos que ustedes tengan, pues bueno, contáctense con nosotros. ¿A dónde se van a contactar con nosotros? Vamos a pedir que aquí pongan nuestros teléfonos y correos de contacto y formas de contacto para que vean. Miren, no sé, estamos ubicados en la calle José María de la Roca, número 990, en el fraccionamiento Soler. Esto es aquí en Tijuana, Baja California, México. Nuestro código postal es el 22.530. El correo de contacto, en donde puedes enviar la información relevante que ustedes quieran que nosotros podamos apoyarlo si es posible, es contacto@residenciaplenitud.com. Repito, contacto@residenciaplenitud.com. Y acá
ustedes pueden hacernos llegar sus solicitudes de información sobre este tema o cualquiera de los temas que ya hemos visto en el pasado. Ahí pueden hacernos llegar su información de forma electrónica o bien a través de nuestros teléfonos de contacto. Los teléfonos de contacto aquí en México se marca la clave helada, es 664, y los teléfonos de nuestras oficinas es el 630-4166 y 378-7352. Repito, 630-4166 y 378-7352. En esos teléfonos se pueden contactar con nosotros aquí en la República Mexicana para poderlos atender y dar la información que ustedes requieran sobre ese tema, temas anteriores o incluso los servicios que presta Residencia Plenitud. Ahora bien, desde los Estados Unidos tenemos un número americano en el cual se pueden contactar. El código de área es el 619-870-1864. Repito, 619-870-1864. En esos teléfonos se pueden contactar desde la Unión Americana y con mucho gusto podemos darle la información que ustedes requieran que tenga que ver con Residencia Plenitud y de los temas que hemos estado viendo aquí. Por supuesto, estamos en las redes, estamos en lo que es la internet, como me dicen que es lo correcto, es www.residenciaplenitud.com. Repito, www.residenciaplenitud.com, en donde ustedes pueden tener información de nosotros, nuestros medios de contacto, y ahí viene en donde puedan contactarse de forma telefónica, de forma electrónica, si quieren saber un mapa de ubicación, ahí viene todo esto. ¿Sí? ¿Qué les parece que ya tienen esta información? Vamos a una pequeña pausa y regresamos para entrar a ver qué es la embolia cerebral. Estamos aquí ya manejando y viendo un tema relevante que llega a suceder en diferentes, desafortunadamente a veces en diferentes etapas de la vida. No solamente en adultos mayores, sino que también pasa en ocasiones en gente mucho más joven. ¿Sí? Pero para poder entender este concepto, ¿qué les parece si vamos a algunas definiciones? ¿Sí? Vamos a pedirle aquí al equipo si nos pueden apoyar para ver esto que es la embolia cerebral. Y bien, aquí podemos tener que la embolia cerebral es un tipo de infarto cerebral. Accidente cerebrovascular se le llama. Es decir, se trata de una enfermedad vascular que afecta a las arterias del cerebro o a las que llegan a esta. En esto podemos ver que se puede tratar como si fuera un infarto, ¿sí? Y el problema se produce debido a la obstrucción de un vaso sanguíneo, lo que lleva a la formación de coágulos en la sangre. Estos coágulos se pueden generar en cualquier parte del cuerpo y posteriormente viajan por el torrente sanguíneo hasta el cerebro, produciendo una embolia. Al ocurrir esto, las células del cerebro quedan sin oxígeno y pierden su función, con lo que producen daño cerebral, lo que compromete la vida o deja secuelas permanentes en el paciente, tales como parálisis o trastornos del habla. Sí, vamos a detenernos un poquito aquí y vamos a ir viendo estos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen acá que la embolia cerebral es un tipo de infarto. ¿Sí? ¿Qué entendemos? ¿Qué sucede cuando sucede que nuestro corazón se detiene? Eso comúnmente se le llama, en términos coloquiales, un infarto. Bueno, ya nuestro corazón deja de latir, se detiene y ahí puede
generar y presentarse la muerte, pero en ocasiones puede volver a funcionar, ¿sí? Y en esos lapsos hubo una descompensación, pero también en ocasiones nuestro corazón tiene una función muy específica, es trabajar para estar enviando a todo nuestro cuerpo la sangre, ¿sí? Y eso es como si fuera, eh, como si fuera una máquina, ¿sí? Que tiene un ritmo adecuado para que en nuestro cuerpo siempre tengamos ese flujo constante, importante, flujo constante de la sangre que vaya atravesando nuestro cuerpo, ¿sí? Pues bien, cuando empezamos a tener problemas en nuestras venas, ¿cómo problemas en nuestras venas? Sí, recuerden que cuando empezamos el programa empecé a platicarles que tiene mucho que ver cómo cuidamos nuestro cuerpo, fundamentalmente en la alimentación y en la movilización en el ejercicio. Pues bien, hay algunos alimentos deliciosos, déjenme decirles que sí, muchos alimentos deliciosos, pero que contienen mucha grasa, ¿sí? Una grasa que en ocasiones no puede ser desechada por nuestro cuerpo, por todo el mecanismo de nuestro cuerpo. Y esa grasa se va alojando en nuestro cuerpo. Sí, unos dirán, sí, oye, por eso a veces estoy más gordito o menos llenito. Déjenme decirle que no solamente eso, sino que esa grasa en ocasiones puede llevar a cabo que se introduzcan a través de procesos más complejos, pero comentarles que esa grasa puede hacer que los flujos de sangre que van a través de nuestras venas, imagínense, ese es, a ver, voy a ver, miren, acá, en esta parte, que vean, estoy bien, eso, aquí. Si se dan cuenta, en mi mano estoy haciendo lo que fuera un círculo, ¿sí? Ese sería la vena. Y por acá va atravesando lo que es la sangre. Ahí va el flujo. Es un flujo constante, pero en ocasiones la grasa se va anidando alrededor de las venas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va haciendo? Va produciendo que el flujo vaya siendo cada vez más pequeño. Vean cómo mi mano está cerrando cada vez más el orificio. ¿Y qué pasa con eso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nuestras venas empiezan a llenarse de grasa? Empiezan a ser cada vez más pequeño el orificio por el cual el flujo de sangre va atravesando. Y pongamos un ejemplo. Por ejemplo, muchas personas, no podría decir todas, pero muchísimas personas en el transcurso de nuestra vida, por lo regular en la niñez, agarramos una manguera en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Y cuando abrimos la llave vemos que va saliendo el agua, pero si le ponemos nuestros dedos en el orificio por donde sale el agua de la manguera, luego prontamente empiezan a sentir que tienen una presión. Y si nosotros vamos quitando poco a poco
nuestro dedo en la manguera, sacándole la manguera, vamos viendo cómo va saliendo cada vez con más fuerza, más fuerza, y después va disminuyendo porque el flujo de agua está saliendo cada vez más. Pues bueno, es similar con lo que llega a ocurrir con nuestras venas, ¿sí? Entre más pequeño sea el orificio, menos va a ser el flujo de sangre que va a atravesar. Pero eso conlleva a, recuerdan que platicamos del corazón. Pues bien, el corazón es como una máquina que está bombeando la sangre y tiene un ritmo y tiene una forma de trabajar, bombeando. Pero cuando el trabajo del corazón es enviar la sangre a todo nuestro cuerpo. Ahora bien, recuerden que tenemos aquí que se está haciendo, antes era así grande y poco a poco se empieza a hacer más pequeño el orificio de nuestras venas. ¿Por qué? Porque se empieza a anidar la grasa que está haciendo que nuestras venas se hagan más pequeñas. Más pequeñas para recibir el flujo de sangre. No es que las venas se hagan chicas, sino que se está llenando alrededor de grasa, lo que está generando que el orificio sea más pequeño. Y el corazón, como tiene como función principal enviar la sangre a todo nuestro cuerpo, empieza a recibir una resistencia, porque ya no es la misma fuerza con la que tiene que enviar cuando el orificio está muy grande, sino que cuando se va haciendo más pequeño y empieza a tener que ir bombeando más rápido, se le está exigiendo más fuerza al corazón, ¿sí? Y llega un momento en donde el corazón puede cambiar de ritmo, ¿sí? No tener un ritmo constante. Ahí viene lo que se le llama arritmias, ¿sí? Pero lo fundamental es de que estas venas, ¿sí?, que se han ido haciendo pequeñas en el interior de ellas por la grasa que se está formando alrededor de ellas, empieza a hacerse más pequeño por la grasa que está ahí. Y como el flujo es constante, bueno, la grasa se va quedando pegada, pero si de repente el corazón empieza a latir muy rápido y de repente más despacio, la grasa que está aquí, anidada en el interior de las venas, en ocasiones puede soltarse, porque ya no tiene la misma presión con la que está siendo aplastada hacia las venas, y esa grasa se puede unir o puede generar un coágulo. Un coágulo, conocerán ustedes lo que es el concepto de coágulo, es como gelatina, ¿sí? Y estamos hablando de muy pequeño, estamos hablando de niveles muy pequeños al interior de nuestro cuerpo. Pero ese coágulo se va, se sale de este espacio y entra a nuestro torrente sanguíneo, entra a nuestras venas y va, ahí se va, circulando por nuestro cuerpo. Pero déjenme comentarles, nuestro cerebro es una maravilla que Dios creó, pero con formas muy y especificaciones muy definidas. Saben que Dios es un Dios de orden y Él tiene las cosas muy definidas, cómo deben de hacerse las cosas. Acuérdense cuando Noé estaba haciendo el arca, Dios llegó y le habló y le dio instrucciones muy precisas. Cuando Salomón estaba creando el templo, se le dio
indicaciones muy precisas para la creación. Sí, entonces, el cerebro humano fue concebido para que pudiese permitirnos controlar nuestro cuerpo, nuestras emociones, ¿sí? Y en nuestro cerebro tenemos también unas venas por las cuales la sangre va fluyendo, ¿sí? Únicamente que esas venas son mucho más pequeñas que las que podemos tener en nuestro dedo gordo, por ejemplo, ¿sí? O en estas partes del cuerpo. Entonces, si una parte gelatinosa va caminando por nuestro torrente sanguíneo, después de que se haya salido, se haya desprendido de esa parte de la vena, porque tenía grasa. Vean desde dónde surge todo esto. Porque tenía grasa y todo eso se desprende. El corazón dejó de bombear, es una arritmia, dejó de bombear con esa misma intensidad, hubo un cambio. Entonces, en ese cambio que hizo, permitió que saliera y fuera por todos lados, pero llega un momento en donde viene subiendo el coágulo y llega a una de las venas del cerebro, que son mucho más pequeñas. ¿Qué sucede cuando en una tubería queremos introducir algo con un diámetro mayor a la tubería? Se tapa, imagínense, viene aquí, ese es el coágulo, aquí está, voy a intentar ver, esa es la vena, ese es el coágulo, así de grande, llega y ¡pah!, choca y no puede entrar porque el coágulo es mayor que la vena. Entonces, al no poder entrar, ¿qué es lo que sucede? Pues esa parte del cerebro que se alimenta del oxígeno que está siendo bombeado a través de la sangre, pues esta parte, vamos a pensar que fue acá, en esta parte, llega el coágulo y ya no deja pasar la sangre. Entonces, si en ese momento no se da la atención y se desbarata ese coágulo, pues bueno, el coágulo tapó la arteria, tapó la vena y lo que llega a suceder es de que esa parte deja de recibir la sangre, deja de recibir el oxígeno y por consiguiente puede llegarse a morir. Y eso causa muchísimos problemas, porque es una parte del cerebro que ya no está funcionando y posiblemente nunca más vuelva a funcionar. Entonces, recuerden, fuimos creados con tal grandeza que cada uno de nuestros órganos, cada una de las partes del cuerpo tiene una función muy específica. Y si eso nos sucede en esta parte, por ejemplo, si ustedes ven, esta es mi mano izquierda, ¿sí? Tal vez ustedes lo vean del lado derecho, pero bueno, vamos. Si le afecta al cerebro, esto que estamos platicando, le afecta del lado izquierdo, de este lado, la afectación en mi cuerpo va a ser del lado derecho, de este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces pasa acá y las personas de la mitad del cuerpo hacia la derecha pierden movilidad, pierden habilidades. O si pasa del otro lado, de mi lado derecho mío, del lado izquierdo de ustedes, si pasa acá, del otro lado es donde se manifiesta, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a generarse lo que es la embolia cerebral. Es como un microinfarto, o son infartos que estamos teniendo en el cerebro. ¿Por qué?
a través de unos coágulos que se han formado. ¿Y cómo se forman? Pues por diferentes cuestiones, pero el concepto es este que les platiqué, ¿sí? La grasa que se va generando en nuestras venas hacen que el flujo de sangre que nuestras venas estaban acostumbradas a transmitir cada vez empiece a ser menor, ¿sí? ¿Y qué genera eso? Pues hace que el corazón empiece a trabajar más fuerte para poder mandar ese flujo de sangre constante a todo el cerebro, pero también el corazón puede llegarse a cansar, puede llegar a no funcionar correctamente. ¿Y qué sucede? A veces se puede detener o más rápido o menos rápido, en función, se les llama arritmias, que no tiene el ritmo adecuado todo el tiempo. Por lo cual, en esas eventualidades, a veces puede suceder que uno de los coágulos, por la grasa que se tiene ahí, se desprenda y se vaya por el torrente sanguíneo. Es por eso que muchos médicos, en ocasiones, cuando se tienen ese tipo de problemáticas o se detecta que puede tener ese tipo de problemáticas, les generan algunos tratamientos anticoagulantes que hacen que la sangre sea más delgada. La sangre tiene cierta densidad, pues bueno, hay medicamentos que pueden hacerlo más delgado para que se vayan esos coágulos, si se llegasen a formar, se puedan desintegrar, ¿sí? Y esto es lo que lleva a cabo una embolia cerebral. Y ahora bien, esto, ¿qué es lo que surge? Pues bueno, entran muchas implicaciones para la persona que lo recibió y para la familia. ¿Por qué? Porque ya no puede caminar bien, ya no puede moverse bien, ya no puede comer, ya no puede... Se le olvida, esa parte del cerebro en ocasiones se pierde. ¿Se acuerdan? Que llega y ya no tiene oxigenación a través de la sangre y se muere. Entonces, esos conocimientos, eso se pierde. Entonces hay que volver a entrenar a nuestro cuerpo, ¿sí? Y volver a enseñar a nuestro cuerpo eso que perdimos. Bueno, todo esto es un proceso y no es un proceso sencillo. Es por eso que tenemos que especializarnos y buscar ayuda de profesionales, ¿sí? Para poder atender a nuestro ser amado. Algo importante también, se platicó de lo que son las secuelas, ¿sí? Ahora bien, sí, a ver, el nombre que se les da, sí, las secuelas pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Ese problema que se generó depende mucho de la parte del cerebro en donde se haya generado. Esa parte que se murió, lo tengo que decir así, es ¿por qué? Porque no recibió el oxígeno suficiente, entonces esa parte ya no está funcionando de forma adecuada, entonces el cerebro trata de compensar por otras partes del cuerpo, del cerebro, pero ya no es lo mismo. Bueno, eso genera unas secuelas. Y si se empieza a dar una rehabilitación adecuada y de forma inmediata, las probabilidades de que esas secuelas que a uno le pueden quedar por un evento como este puedan ser menos o más grandes, depende del tratamiento que se les dé, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ustedes sepan. Y surge desde el cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación y de nuestra movilización a través del ejercicio, ¿sí? Pero en ocasiones llega a suceder. Y cuando nos suceden eventualidades como estas, buscamos quién nos puede ayudar. Bueno, hay que prepararnos, ¿sí? Hay que leer, hay que conocer. Y si nos enfrentamos a una situación como esta, con algún ser amado, pues busquemos ayuda profesional, ¿sí? Les recomiendo que lo más pronto posible lo hagan
para que las secuelas que pueda tener nuestro ser amado puedan ser atendidas lo más rápido posible para que se pueda actuar y buscar que esos problemas sean los menores posibles, ¿sí? Esto es algo que quería platicarles porque es algo que llega con nosotros en Residencia Plenitud comúnmente. ¿Qué sucede? Que mi mamá tuvo una eventualidad, mi papá tuvo una eventualidad, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, seres amados, ¿sí? Que han tenido esta problemática. Pues bueno, lo fundamental primero es lo llevan a centros hospitalarios, ya que la emergencia fue subsanada, ya están estables, viene el trabajo que nos corresponde a nosotros los que amamos a nuestros familiares, ¿sí? Darle la rehabilitación, dar el cuidado. Acuérdense, en esas eventualidades, nuestro ser amado no va a tener el control de su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que buscar ayudarles, ¿sí? Para que desde todo el bañado, el aseo, la alimentación, el vestido, todo lo que involucra, que es un reto importante, ustedes pueden atravesarlo de la mejor manera. Hay personas especializadas, hay centros especializados que les pueden ayudar. Residencia Plenitud, por ejemplo, es uno de ellos. Y podemos recibir sus preguntas, sus dudas, información que requieran. Déjenme decirles que si por alguna razón no tenemos nosotros la respuesta, pues vamos a acercarnos, nos acercamos a especialistas para pedirles el apoyo, las dudas, para poder ayudarles a cada uno de ustedes a resolver esas dudas que tengan, ¿sí? Pero recuerden que debe de ser cuidado por un médico especialista, que son los médicos geriatras, ¿sí? Les agradezco que me hayan permitido estar el día de hoy viendo uno de los temas que en ocasiones lleva una recurrencia importante, como son las embolias cerebrales en personas que amamos. Estaremos aquí en un siguiente programa para trabajar juntos y tener un mayor conocimiento y herramientas que nos permitan cuidar al adulto mayor. Muchas gracias. Recuerden que Dios es amor y te ama. Dios los bendiga.